Mi meta en realidad es doble hoy para esta audiencia tan específica y tan augusta. No me quiero abocar en la tarea de enseñarle cosas nuevas, muchas cosas de estas las saben obviamente, así que la tarea que me he dado es doble en el sentido de que me gustaría compartir con ustedes algunas de las formas o de las analogías, las metáforas con las que hablo del tema de adicciones con mi público, con mi audiencia, y el objetivo es darle algunos tips o ideas de cómo hablar con sus pacientes, con sus estudiantes, con sus alumnos sobre el tema de la adicción. Esa es una de las metas. Y la otra, obviamente, también es darle alguna de las bases neurobiológicas más, digamos, en base a la ciencia, a la evidencia, cómo entendemos algunos de los sustratos, de los correlatos neurobiológicos de lo que pasa durante la adicción. O sea, esos son, en líneas generales, los dos objetivos que me planteé para el día de hoy. Entonces, tengan eso en mente porque todo el tiempo voy a andar moviéndome de un objetivo al otro. Compartir con ustedes esas metáforas, esas formas de hablar de la adicción y también darles a hablar de las bases neurobiológicas en base más a la ciencia. Me parece que una forma muy útil de pensar en esto es preguntarnos qué es la adicción, porque hay muchas definiciones en la historia, en la tradición, en los libros, y realmente fluctúa de un lugar muy científico a un lugar muy cultural, muy tradicional, casi mitológico. Todo tipo de respuestas se han dado a esta pregunta. Puede ser una falla moral, que es un déficit de voluntad, una enfermedad de la voluntad propia, una enfermedad crónica, que es un trastorno del cerebro. A mí la respuesta que más me gusta es que la adicción es una falla de un producto, que es una forma específica de todo tipo de enfermedades psiquiátricas, es una forma específica de una enfermedad mental, como la vemos nosotros, pero me gusta pensar desde el punto evolutivo y pensar que la adicción es una forma específica de una falla de un producto. Porque la verdad es que el cerebro es un producto de la evolución, que está diseñado para hacer tres cosas. Se dedica al mantenimiento funcional, lo que llamamos metabolismo, está encargado del metabolismo general, se encarga del procesamiento de datos, o sea, lo que llamamos cognición de alguna manera, y de interaccionar con el mundo, que es la conducta, lo que llamamos behavior. Esos son los tres módulos para los cuales el cerebro está diseñado. Y el objetivo final es obviamente la supervivencia y la reproducción. Entonces, este producto que está diseñado por estos tres objetivos también puede fallar, como cualquier producto diseñado por un diseñador, digamos. En este caso, el diseñador es la evolución. Y hay tres tipos de fallas: los errores de diseño, los errores de manufacturación y las condiciones extremas, cuando exponemos a un producto a las condiciones extremas. En el ámbito cuando hablamos del cerebro o de la conducta, estos tres tipos fundamentalmente distintos de errores se pueden ver, por ejemplo, cuando nos mordemos la lengua o la mucosa de la boca. Esto obviamente es un error de diseño. No es muy inteligente poner un tejido tan suave, tan soft, cerca de un elemento punzante cortante como las muelas y los dientes. Un error de diseño. Errores de manufacturación pueden ser en términos biológicos los errores durante el embarazo, durante la gestación, como la exposición al alcohol durante el embarazo. En las condiciones extremas me gusta dar el ejemplo del boxeo, que es cuando se expone un producto a una condición para la cual no está diseñada. Entonces, la evolución se trata de adaptación. El mensaje central acá sería que la adaptación se trata de compromiso. Siempre que nos adaptamos, siempre que el diseñador tiene que comprometerse para diseñar un producto con ciertos objetivos. Y todo compromiso invita a la falla. Y esto no es distinto cuando hablamos del cerebro. Entonces, el cerebro puede fallar por errores de diseño, que es lo que llamaríamos una discordancia evolutiva, errores de manufacturación, que es todo lo que pasa durante el desarrollo acá me refiero tanto a la gestación como todo lo que ocurre hasta la adultez temprana, hasta los 20, 22, 25 años, o condiciones extremas, que son eventos abrumadores que rompen de alguna manera el balance que la evolución ha diseñado para esos termostatos en el cerebro que funcionen dentro de un rango de valores óptimos. Entonces quería muy brevemente hablar de estos tres tipos de falla en el cerebro. La discordancia evolutiva, el ejemplo mejor que tenemos de la discordancia evolutiva, creo que es uno de los mejores ejemplos, es que hemos sido diseñados evolutivamente para comer todo lo que todo lo que tiene mucho alto energía, muchas calorías, comidas con mucho contenido graso, con muchas calorías, porque la próxima hambruna siempre estaba alrededor de la esquina. Hoy esto es lo que hay
en todas las esquinas, por lo menos en Estados Unidos, y el efecto, la consecuencia de esta discordancia evolutiva entre biología y medio ambiente es obviamente, por lo menos en Estados Unidos. No sé muy bien qué está pasando en Argentina con la obesidad, pero en Estados Unidos la epidemia de la obesidad es realmente catastrófica, a niveles realmente preocupantes. Esta es la prevalencia por estados en el 2019, en muchos está pasando los 30-40%, y se proyecta que esta va a ser la imagen en el 2030, la prevalencia de obesidad en cada estado. Algunos van a pasar el 60%. O sea, este es un ejemplo muy breve sobre la discordancia evolutiva, errores de desarrollo, y también son importantes porque sabemos que el desarrollo, sobre todo en la preadolescencia y la adolescencia, ocurre en forma muy activa, y acá es una colección de imágenes de resonancia magnética desde la edad 5 hasta la edad 20. Es un estudio a través de la población, cortante o cross-sectional de la población. Esto es una colección de muchos cerebros entre 5 y 20, y vemos que la densidad va disminuyendo a medida que se va volviendo más azul. Esto quiere decir que hay una poda neuronal en respuesta a las experiencias, y que se vuelve más maduro el cerebro a medida que nos acercamos a esas edades más maduras. De hecho, esto es lo que ocurre básicamente. Los pilares de este desarrollo cerebral se basan más que nada en el proceso de mielinización y en el proceso de la poda sináptica. Y es por eso que llega, la parte más activa de este proceso es justamente en esta transición entre el estadio juvenil y adolescente. ¿Qué quiere decir programar un cerebro joven? Esta programación tiene dos pilares fundamentales: en respuesta al input y al output, la experiencia segundo a segundo del cerebro, y el objetivo, la meta de esta actividad constante es optimizar la conectividad en los circuitos cerebrales y aumentar constantemente el ancho de banda. El ancho de banda durante la adolescencia aumenta 3.000 veces durante la adolescencia, uno de los fenómenos, procesos más significativos que tienen que ver con la adolescencia, desarrollo cerebral. Lo que les quería mostrar, que es importante, es esta imagen que ustedes lo conocen, que durante el desarrollo, estos son los dos procesos, y me gustaría que recuerden esta imagen. ¿Se ve la curva de mielinización y de poda sináptica, que son los dos procesos más activos durante el desarrollo? Y lo que me gusta, la metáfora que me gusta utilizar cuando tengo el público, es que esta programación constante y muy activa en la cual están abocados los adolescentes, los preadolescentes, me gusta pensar que si este fuera el teclado que esta gente está utilizando para programar el cerebro constantemente, codificar y traducir las experiencias en circuitos cada vez más eficientes, la metáfora que uso es que todos los efectos tóxicos, influencias tóxicas como la malnutrición, el bullying, la falta de sueño, el uso de drogas, el abuso físico, el abandono familiar, el FOMO, fear of missing out, el estrés crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas influencias tóxicas serían como revolver el teclado que uno está usando para programar y optimizar la eficiencia de los circuitos en el cerebro. Y es por esto que es muy fácil imaginar que el efecto de revolver el teclado depende de la etapa en que esto ocurre. Si uno revuelve el teclado con estas influencias tóxicas una vez que el programa está escrito, cuando uno tiene 22, 25, 26 años de edad, el tipo de error que uno recibe es este tipo de error. Ha ocurrido un error, inténtelo más tarde. Pero si el teclado se revuelve antes de que el programa esté terminado, el tipo de error que se recibe es fundamentalmente distinto. Ha ocurrido un error, intente reinstalar el programa. Y esto, cuando estamos hablando de programas conductuales, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, es prácticamente imposible. Por eso es que nos enfocamos tanto en Estados Unidos, y me imagino también en Argentina, en el resto del mundo, en los esfuerzos de prevención están tan enfocados en la adolescencia, en este periodo crítico durante el cual estamos programando los circuitos conductuales. Es por esto que, por este efecto, por estos procesos que son tan activos durante esta etapa, es por esto que la adolescencia es el momento, como ustedes saben, pico para la aparición clínica de la mayoría de las enfermedades mentales, incluyendo el abuso de sustancias y la adicción. Tanto el trastorno de déficit de atención, trastorno de ansiedad, trastorno de estado de ánimo, esquizofrenia, por el uso de drogas o cualquier trastorno mental. La ventana de riesgo mayor está realmente durante estos años en los cuales estos dos procesos, estos dos pilares fundamentales, está ocurriendo en forma más activa. No deja completamente de funcionar por el resto de la vida, pero el pico más activo es justamente durante esta ventana de vulnerabilidad crítica en la cual estos procesos son sumamente activos.
Y el último ejemplo de cómo el cerebro puede fallar, esto se lo habían perdido, pero bueno, habíamos hablado de la discordancia evolutiva, los procesos de desarrollo y de los eventos abrumadores. Y es aquí que la metáfora que más me gusta utilizar es la metáfora del termostato, que cuando hablamos del cerebro como un producto diseñado por la evolución, tenemos que pensar en los sistemas básicos de control que son muy similares a los termostatos. Están diseñados para funcionar entre dos valores mínimos y máximos. Pero acuérdense de que hablamos de compromiso. Siempre que hablamos de un proceso de adaptación, un proceso de diseño, hay adaptación y hay compromiso, y por eso es que hay posibilidad de falla. Porque debemos decidir cuáles son esos valores mínimos y máximos. El ejemplo que me gusta dar es hablar del cruise control en los autos, que son los sistemas de control como termostatos y estos controles de crucero, que siempre se diseñan teniendo en cuenta un conjunto de condiciones razonables, por lo que tienen limitaciones. Es por esto que los expertos advierten que no se debe activar el control de crucero en tráfico pesado, sinuoso, carreteras sinuosas, pavimento resbaladizo o caminos montañosos. Estas condiciones que podrían resultar en la pérdida de control, lesiones graves o la muerte. O sea, siempre hay adaptaciones y siempre hay compromiso. Cuando hablamos de la conducta dirigida a un objetivo, los tres módulos, los tres factores que más aportan a programar estas conductas dirigidas a un objetivo son el valor de la recompensa, la motivación y los cálculos de costo-beneficio. Y es acá que entramos al tema de la dopamina, que es un tema central para hablar de este tipo de falla, digamos, de exagerar, de estímulos que exageran o que abruman los sistemas básicos de control. Y cuando hablamos de los abusos de sustancias y de adicciones, todo lo que abruma el control de la dopamina es realmente el foco más importante en los estudios científicos sobre qué es lo que ocurre en estas redes neuronales cuando uno se expone en forma crónica a las drogas de abuso. Es por eso que la dopamina tiene un papel tan central en explicar este tipo de falla del cerebro cuando se lo abruma desde el punto de vista de la dopamina. El hecho es que los ejes de conducta hay tres ejes máximos o importantes que manejan y que empujan o que delimitan de alguna manera la conducta humana. Los más conocidos, que vienen de la zona más primitiva del cerebro, son el eje de la atracción, las cosas a las que nos sentimos atraídos o a las que gravitamos, y el eje de escape. Estos dos ejes obviamente pueden adoptar valores positivos o negativos, tanto de la atracción como el del escape. Estos dos ejes de la conducta están codificados mayormente en las zonas límbicas del cerebro, zonas muy primitivas que compartimos con animales inferiores. Por suerte, durante la evolución, las regiones en esta zona límbica primitiva que están a cargo de alguna manera de estos dos ejes de conducta son la ínsula, la región de interocepción, el giro cingulado, los ganglios basales, la vénula, la amígdala, el hipocampo, son los ejes centrales de todo lo que refleja o conduce de alguna manera el conductor de estos dos ejes de nuestra conducta, la atracción y la evitación. Por suerte, durante la evolución hemos adquirido una corteza nueva que está a cargo de... Por suerte, durante la evolución hemos adoptado, hemos heredado, o se nos ha diseñado una zona nueva, o la corteza nueva del cerebro que está dentro de ellos. Las regiones más importantes son la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal, que están a cargo de un tercer eje importante que en los seres humanos tiene, creo, una importancia preponderante, que es el eje del propósito en la vida, que también puede adoptar valores positivos y negativos. Es por esto que estos tres ejes definen, a mi modo de ver, un espacio tridimensional de salud mental. Uno querría pasar la mayor parte del tiempo donde los tres ejes de conducta adoptan o adquieren valores positivos, donde las cosas a las cuales gravitamos las podemos conseguir, las cosas de las que queremos escapar las podemos evitar, y los propósitos que nos proponemos los podemos conseguir. O sea, esos tres ejes definen de alguna manera estos dos espacios en los que queremos estar y de los que nos queremos alejar. Traigo esto a colación del hecho de que la dopamina tiene funciones preponderantes en los tres ejes que manejan la conducta humana, tanto el de atracción, del escape o la evitación, y el del propósito. Es por esto que las drogas, como
abruman de alguna manera la regulación de la dopamina en estos tres ejes. Al abrumar los ejes de atracción, es por esto que las drogas se vuelven lo más importante, lo único a lo cual la conducta gravita. Y es por esto que planes o estrategias que nos llaman a decir que no a la droga no funcionan. Porque las drogas, como las drogas también abruman los circuitos de escape, es por esto que no hay, el tema de la cárcel, por ejemplo, o consecuencias catastróficas de usar drogas, no son deterrents, no me acuerdo cómo se dice en español, si alguien me puede ayudar, la palabra deterrent, no nos dan miedo o no nos hacen escapar estos castigos, digamos. La disuasión, esta es la palabra que estaba buscando. Estos métodos, estrategias de disuasión no funcionan porque este sistema dopaminérgico está abrumado por lo que ha pasado crónicamente con la droga. Y finalmente, las drogas también como afectan o abruman la regulación dopaminérgica, también pueden abrumar y descarrilar los circuitos o el eje que está a cargo de los propósitos. Y por eso que el estigmatizar tampoco funciona. Dicho sea de paso, estos efectos también ocurren en la obesidad, en los cuales estas estrategias tampoco funcionan, no solamente en el tema de abuso de sustancias, sino que tampoco funcionan con la obesidad, que tiene mucho solapamiento con el fenómeno del abuso de drogas. Entonces, lo importante, el mensaje principal es que la dopamina, y esto es un tema que lo van a ver en muchas revistas, siempre se dice que la dopamina es el neurotransmisor o el compuesto del placer. Y es un error realmente grave que se nota en forma muy a menudo en las revistas científicas, que la dopamina es lo que media o es el mediador del placer. Y nada puede estar más lejos de la verdad. En realidad, entonces, es muy importante cuando hablan con los pacientes o con los estudiantes, es muy importante aclarar que la dopamina no tiene prácticamente nada que ver con el placer en sí. La dopamina es un compuesto, es un neurotransmisor que correlaciona en el cerebro el placer, que se puede dar a través de muchos circuitos, de muchas maneras, viene de diferentes flujos, por diferentes ríos, y lo que es en el cerebro el aprendizaje. Es un compuesto que conecta, que condiciona el placer a conductas específicas, a todo lo que predice ese placer. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina es una señal de aprendizaje de refuerzo para estímulos que predicen la recompensa, para calcular la probabilidad de la recompensa y para calcular la magnitud de la recompensa y de alguna manera calcular la diferencia entre lo que se espera y lo que se recibe. Y eso es el motor del aprendizaje que ocurre en el cerebro cada vez que hay un placer, y ese es el factor, esa es la función en realidad de la dopamina. De hecho, los estudios clásicos de Schultz han demostrado ya en los años, creo que 80, los estudios originales, estos de un review, muestra qué es lo que pasa, cómo funciona la codificación, a través de cómo hace la dopamina esta magia de conectar el estímulo condicionado con la recompensa y modificar la fortaleza de los circuitos para que en el futuro esa conexión sea cada vez más fuerte. Acá estamos viendo lo que pasa en un circuito, en una sinapsis, en una conexión dopaminérgica. Esto es lo que ocurre cuando hay una recompensa sin una señal que la prediga. Lo que ven ahí es el no, sí es, eso quiere decir que no hay un estímulo que prediga la recompensa, aparece en la barra, esa R muestra que hay una recompensa, y un poquito después se ve esa densidad, esa señal, esa montañita de estímulo, de señal dopaminérgica, después de la recompensa. Cuando hay una recompensa con señal de predicción, que es en el segundo cuadro, aparece el estímulo condicionado, se ve ahora esa montañita de dopamina, esa señal dopaminérgica que aparece después de la señal de predicción, y cuando aparece la R, que es la recompensa, no hay ningún tipo de señal de dopamina. O sea que la señal de dopamina realmente se condiciona o se apega, se acopla al estímulo que predice que una recompensa está por llegar. Y en el último cuadro ven lo que pasa cuando hay una señal de predicción sin la recompensa. Está la señal que predice la recompensa, ese CS, está la señal dopaminérgica, que es esa barra con mayor densidad de dopamina, y cuando no aparece la recompensa que se espera, que esa señal de dopamina predice, hay una baja, hay una merma, hay como un vacío de señal dopaminérgica, que es lo que calcula, lo que le posibilita a los circuitos estimar o calcular esa diferencia entre lo que se espera y lo que se recibe.
Este es el circuito básico donde esto ocurre, donde estas señales dopaminérgicas de diferente nivel tienen el efecto máximo. Las neuronas dopaminérgicas básicamente se emiten ahí en la base, ahí a la izquierda abajo, vienen del área tegmental ventral, ahí es donde está la mayor abundancia de células, de neuronas dopaminérgicas. De ahí salen, envían proyecciones a la corteza medio temporal, donde se hace la detección de la recompensa, donde se predice la recompensa, envían también proyecciones a la zona dorsolateral de la corteza prefrontal, donde se representa el objetivo, que la conducta, donde se representan esos ejes de propósito, donde la conducta de alguna manera se diagrama para obtener esas recompensas. Y también hay proyecciones hacia la corteza orbitofrontal que calcula de alguna manera el valor relativo y la diferencia con la recompensa que se esperaba. Estos son los circuitos básicamente, son mucho más complicados. Los invito a anotar si quieren este review, este paper es realmente muy, muy interesante. Y es así como se explica de alguna manera la conexión entre los trenes dopaminérgicos que salen del área tegmental ventral con estos procesos de aprendizaje realmente, que no tienen nada que ver con el placer en sí, sino que tienen que ver con el acoplamiento en el cerebro de lo que predice una recompensa y la recompensa sí. Y ese acoplamiento es el que a lo largo del tiempo, cuando se repiten esas conductas, cuando se repite la exposición a un condicionamiento que es predecible, es que emerge de alguna manera una conducta cada vez más habitual, eventualmente una conducta, si es muy potente la señal dopaminérgica, una conducta puede ser compulsiva o obsesiva o automática, como en el caso de las drogas. Entonces, estos son los sistemas básicos de control y cuando hablamos de la dopamina, están diseñados para ser robustos dentro de dos valores, el mínimo y el máximo, porque hay compromiso cuando diseñamos un producto como el cerebro, necesariamente tiene que haber ciertos compromisos para que se pueda funcionar. Siempre que nos corremos de estos valores mínimos o máximos, entramos en una zona de fragilidad. Cuando hablamos de la dopamina, de la serotonina, por ejemplo, cuando nos movemos a la zona de déficit, tenemos síntomas de depresión. Cuando nos movemos a la zona de exceso de serotonina, tenemos el síndrome serotonérgico. Si hablamos de abrumación del sistema básico de control dopaminérgico, déficits en dopamina, tenemos Parkinson. Si tenemos un exceso de dopamina, podemos llegar a las historias de la adicción. El problema es que las recompensas naturales elevan la dopamina. En este ejemplo es un experimento con ratoncitos, los que tienen clavado una prueba, un probe electroquímico en el estriado ventral, que es donde se recibe la dopamina. Y si este ratoncito hace mucho tiempo que no ha visto una hembrita, apenas introducimos una hembra en la jaula, se puede medir este spike, este pico de dopamina de 100 a 200, 250 en el estriado del cerebro. De vuelta, les repito, es muy importante recalcar a los estudiantes, a los pacientes, a todos los que quieran escuchar, que este spike, este pico de dopamina no tiene nada que ver con el placer en sí, sí con el aprendizaje. Este pico de dopamina le permite al cerebro aprender que todo lo que rodea a la experiencia de esta entrada de la hembrita a la jaula puede ser importante en el futuro para que este ratoncito descubra o perciba señales en el medio ambiente que pueden predecir la presencia de una hembra. Eso es lo que la dopamina hace. El problema es que las drogas lo hacen exageradamente. Esta es la misma escala, de 0 a 1000, y esto es lo que hace la anfetamina con respecto a ese pico de dopamina cuando entra. Es un pico exponencialmente más alto y es un pico para el cual la evolución no ha diseñado este producto. El cerebro, el termostato dopaminérgico no está diseñado para evaluar, para procesar, para digerir estos niveles abrumadores de dopamina. Y esto ocurre con cualquier droga de abuso, tanto sea la magnitud del pico agudo de dopaminérgico o la curva más elongada de dopamina, todos son respuestas suprafisiológicas anormales que pueden gatillar respuestas que son anormales en el termostato dopaminérgico de alguna manera. Vemos esta sinapsis, ¿qué es lo que pasa? Esto, así explico
a mis audiencias lo que pasa con este cartoon, este dibujo esquemático, lo que pasa en la sinapsis cuando el uso de una droga como cocaína, por ejemplo, pasa a ser de agudo a crónico. Acá tenemos ustedes conocerán la neurona presináptica con esa bolita llena de dopamina que está por secretar la dopamina, que es la esas estrellitas amarillas. Esta dopamina viaja a través del espacio sináptico para unirse a los receptores de dopaminérgicos en la neurona postsináptica, esos receptores azules. Otro personaje, otro protagonista en este cartón son esas proteínas transmembranales rojas, que son los transportadores de dopamina, que están a cargo de unirse y reciclar el exceso de dopamina cuando queremos apagar la respuesta. Lo que ocurre cuando entra una droga como la cocaína, es que la cocaína, como ustedes bien saben, tiene una afinidad muy alta por esos transportadores de cocaína, bloquean la capacidad de estas proteínas para reciclar la dopamina hacia la neurona presináptica de vuelta, y por ende se magnifica la concentración de dopamina en el espacio sináptico. Esto produce un ruido dopaminérgico anormal, suprafisiológico, para el cual la sinapsis no está diseñada. Este producto no está diseñado para modular, para escuchar tanto ruido dopaminérgico, y en un intento de bajar este ruido, lo que hace la célula la neurona postsináptica es empezar a talar de alguna manera, a sacar esos receptores dopaminérgicos que estén cada vez menos asequibles en la superficie de la neurona postsináptica. Esto es efectivamente lo que vemos en los pacientes con adicciones, tanto a la cocaína, al alcohol o a la heroína. Abrumar los termostatos dopaminérgicos en forma crónica causa una tala, una poda de la asequibilidad de los receptores de dopamina en el estriado, particularmente en el núcleo accumbens del estriado ventral. Y esto es un PET, es un positron emission tomography, una tomografía de positrones, donde se ve usando racloprida, que es un elemento, un compuesto muy similar a la dopamina que se une con gran afinidad a los receptores de dopamina, y se ve una merma muy reproducible en los receptores de dopamina en el estriado ventral, en cualquier tipo de adicción. También se ve en pacientes con obesidad mórbida. Estos son pacientes con un índice de masa corpórea de 51.2, y esta fue estas son observaciones que se hacen de forma bastante reproducible. El problema es que estas mermas en la asequibilidad de receptores dopaminérgicos en el estriado tienen una correlación en la función cerebral, no solamente en las zonas que procesan la recompensa, como en el estriado, sino también más allá. En este caso les muestro las diferencias, las correlaciones. Cuando baja la asequibilidad de receptores de dopamina en el estriado, hay un decremento, hay una merma de la glucosa, del metabolismo de glucosa, de la función del metabolismo cerebral en la corteza orbitofrontal, por tomar un ejemplo, una zona, tanto en los que están adictos a la cocaína, en el panel superior, como en la gente afectada por obesidad mórbida. O sea que estos procesos de abrumar los sistemas de control, como los termostatos dopaminérgicos, pueden empezar en las zonas primitivas que están encargadas de procesar y de calcular la recompensa, la diferencia de recompensa de lo que se espera, lo que se recibe, pero eventualmente hay una ola expansiva de disfunción que se expande a zonas más allá de las zonas que procesan la recompensa, y empiezan a implicar o involucrar zonas como la memoria, que procesan la emoción, zonas que están involucradas y que tienen función en la motivación, y eventualmente en las zonas que están encargadas de inhibir o de controlar de alguna manera las conductas prepotentes o compulsivas en la corteza prefrontal. Esta es otra forma. Obviamente esta onda expansiva de disfunción tiene en forma conductual, se la ve más bien como un ciclo. Este es los trabajos clásicos del doctor Kub y la doctora Volkov. El doctor Kub presentó como un modelo ya hace varios años esta función cíclica de la adicción, en la cual él identifica estos tres estadios de la adicción, de esta onda expansiva, que es de alguna manera un círculo vicioso, empezando por empezar en algún lado con el atracón y la intoxicación, que cuando se deja de usar la droga lleva a un proceso, a un estadio de abstinencia y un estado afectivo negativo, que lleva a esos procesos en las zonas de la corteza prefrontal, de la corteza orbitofrontal, a un estadio de preocupación y de anticipación
en la cual el individuo se ve forzado en forma compulsiva a planear el próximo modelo de atracón o dónde va a conseguir la droga de vuelta en el próximo ciclo. El estadio de atracón e intoxicación está asociado, correlaciona con la euforia a la cual la gente gravita, los que usan drogas adictivas. El estadio de abstinencia del estado fatigo negativo está correlaciona con la falta de energía y la anedonia que se ve en este estadio. Y durante la preocupación, como les dije, la persona está preocupada durante el antojo, está preocupada constantemente mirando a futuro dónde va a conseguir la droga y planeando, estrategizando. No es que estos individuos no tienen la capacidad de estrategizar, de planear, simplemente que los horizontes están mucho más angostos, mucho más estrechos, y todo el poder de planificar, de estrategizar, se ve estrechamente enfocado a las conductas que tienen que ver con la droga. Obviamente la respuesta a la droga es la que afecta las conductas del atracón y la intoxicación. El fenómeno de la respuesta a la droga de este lado, a la izquierda, y a la derecha tenemos el estrés y la recompensa, estos dos fenómenos que ocurren en asociación con el atracón, por un lado, y con el estado afectivo negativo, por el otro, tienen efectos directos en las neuroadaptaciones en el cerebro. Y esto es muy importante porque esto es lo que lleva a este círculo vicioso que constantemente está modificando la fortaleza de las redes neuronales, que es un proceso que empieza con las drogas afectando la fortaleza de estos circuitos, que empiezan, como les dije, en el área tegmental ventral, y a través de proyecciones dopaminérgicas y glutamatérgicas, más que nada, afectan esa zona en el estriado ventral donde está el nucleus accumbens, y eso es lo que afecta eventualmente la corteza prefrontal, zonas como la amígdala encargada de procesar emociones, y el hipocampo que procesa la memoria a corto plazo. Este círculo vicioso funciona en diferentes rangos temporales. Las drogas a nivel corto o en forma inmediata, el corto plazo, afectan inmediatamente las redes génicas, la forma en que se expresan diferentes genes a través de modificaciones muy rápidas epigenéticas. Estos son efectos que entre minutos y días se pueden medir, diferencias muy importantes en el patrón de expresión genética. Esto lleva eventualmente, cuando es un proceso repetido, lleva en el mediano plazo a los cambios en las señales neuronales. Hay cambios en la expresión de receptores, por ejemplo, glutamatérgicos, en los cabezales neuronales, y estos procesos que tardan días y meses en expresarse llevan a más largo plazo a las neuroadaptaciones que se pueden ver directamente en las redes neuronales, que empiezan a cambiar en la fortaleza, empiezan a cambiar en su arquitectura, empiezan a unir, a podar y dar diferentes arquitecturas a diferentes circuitos. Esto es lo que eventualmente a través de meses y años lleva a los cambios conductuales que son más persistentes, que son las conductas compulsivas y obsesivas que se ven en las personas que sufren de conductas adictivas. Entonces, para resumir lo que ocurre en este círculo vicioso, los tres estadios, después de los tres estadios de la adicción, se puede definir de una forma muy somera, muy esquemática, el cerebro normal como un cerebro en el cual hay un CPU, una unidad computacional que está encargada de definir cuál es el objetivo de conducta primario. Esa es la unidad computacional primaria, y esa unidad estará influenciada por la recompensa, el valor de la recompensa al cual está expuesto. Por ejemplo, si es una jarra con galletitas, y estoy tratando de decidir si quiero o no una galletita más después de haber comido 6 o 7. Esa galletita tiene un valor de recompensa que esta unidad de este CPU va a calcular. Otro módulo que tiene una gran influencia en este cálculo es el módulo de la memoria, que es el que hace el input de cuál fue la recompensa en el pasado, en experiencias recientes con este tipo de recompensa. Y otro módulo muy importante en el cerebro normal es el módulo de control, que toma todo lo que hay alrededor mío. Estoy haciendo dieta, por ejemplo, todo lo que es contingente. Me están mirando, estoy solo en la cocina con esta jarra llena de galletitas, me están mirando. Y estos módulos de recompensa, de memoria, de control y obviamente muchos más, son los que alimentan al CPU para que eventualmente se tome la decisión de si me conviene o no, de si quiero realmente o no agarrar esa séptima, octava o novena galletita del jarro.
Lo que ocurre en el cerebro del adicto, por los procesos neuroplásticos de los que hablamos, el valor que se computa y que viene de los módulos de la recompensa de la memoria está como que ha engordado, como que se ha inflado en forma suprafisiológica. Y por otra parte también el módulo de control se ha debilitado en forma significativa por esta onda expansiva de la que hablamos de disfunción. El resultado de estos dos fenómenos, el incremento del valor de recompensa de la memoria de la recompensa pasada y el debilitamiento, el debilitamiento de las zonas de control, del módulo de control, hacen que ese empuje, ese drive, ese motor de la conducta tienda en estos cerebros adictos siempre a ir por ese cigarrillo de marihuana, o por ese puff de cocaína, o por esa galletita, si hablamos de una persona con obesidad mórbida. Esto es en forma general, pero no explica este fenómeno de por qué si miramos a los 260 millones de americanos, esta es la población proporcional que está expuesta en forma regular al alcohol, pero los adictos, la población adicta del alcohol es solamente el 10%. El tabaco, esta es la población regularmente expuesta al tabaco, el tabaco es un poco, la nicotina es un poco más adicta, 25-30%. Esta es la proporción entre los usuarios o consumidores regulares de marihuana y aquellos que presentan un trastorno por uso de marihuana. Este es lo que vemos en los analgésicos, cocaína, heroína, metanfetamina. Lo que les muestro acá abajo es el número, estos números son los números de muertos por las diferentes drogas. 90.000 por año por el alcohol, 500.000 por año por tabaco, y aproximadamente entre 50 y 60 o 70.000 ahora por todas las drogas que son ilegales en términos de legislatura federal. Es un tema que nos gustaría entender mucho más. Cómo es que en realidad la mayoría de los que están expuestos de forma regular a una droga no se vuelven adictos y pueden usarla de forma regular sin volverse adictos. Es un gran factor que tiene injerencia en este riesgo diferencial, interindividual. A volverse adicto es obviamente la edad. Cuanto más joven es la aparición del uso inicial de una droga, mucho más alto es el riesgo de volverse adicto. Así que esto es en la población general. Y es un dato que es una pregunta, esta de la diferencia interindividual en riesgo a volverse adicto, que nos interesa realmente mucho en el tema cuando diagramamos políticas de investigación. De vuelta, para compartirles cómo explico a mis audiencias estas diferencias interindividuales en el riesgo de uso, de abuso y de adicción, yo uso la metáfora del queso suizo que tiene mucho que ver, está derivada de los trabajos de James Reason en el 1960, que trabajó en la teoría de cómo reforzar con redundancia los sistemas para que no fallen. Simplemente extrapolé del trabajo de James Reason del 60 al tema de la adicción. Así se ve la extrapolación o la aplicación de la teoría de redundancia de James Reason cuando hablamos de diferencias interindividuales para el riesgo. Me imagino como James Reason que cada individuo es un stack, es un grupo de fetas de queso suizo. Cada feta de queso suizo representa un nivel fenomenológico distinto, desde la genética hasta la epigenética, el desarrollo, el estilo parental, la educación, el entorno. Muchas fetas más hacen al individuo. Y cada feta, como una buena feta de queso suizo o gruyère, tiene zonas con agujeros que representan riesgos a través de los cuales pasan las flechas de riesgo y zonas opacas que bloquean al riesgo. Entonces, de acuerdo a este modelo para explicar las diferencias interindividuales de riesgo, para que una exposición regular a una droga como el tabaco se vuelva al otro lado de este paquete de fetas de queso suizo en una adicción, las flechas tienen que pasar por agujeros que están alineados. Por suerte, siempre habrá, en la mayoría de los casos, siempre habrá una o más fetas que van a bloquear el paso de esa flecha de peligro. Me interesa la feta del entorno, porque es realmente la que podemos hacer algo al respecto. La feta del medio ambiente. Aquí les puedo dar muchísimos ejemplos, el que está más cercano a mi corazón, porque hice investigación básica durante mis años mozos sobre cronobiología, y es un tema que realmente me duele ver que no tiene solución. El tema de que despertamos a nuestros adolescentes
tan temprano para que vayan al colegio, a veces a las 5 o 6 de la mañana para que puedan agarrar el colectivo que los lleve al colegio. Y esto es un factor de riesgo ambiental que simplemente por algún motivo no se lo puede cambiar. Es un factor que demuestra que no respetamos los patrones de sueños que cambian con la edad, o el cronotipo. Sabemos que los chicos tienen este bloque, duermen más o menos, los chicos de entre 7 y 10 años, se acuestan temprano y se despiertan temprano, esa franja de sueño se mueve hacia la derecha en los adolescentes y retorna después en los jóvenes adultos hacia la izquierda un poquito. Pero el problema es que no respetamos este cronotipo cambiante durante la adolescencia. Así se ve el cronotipo, la función cronotípica de cómo duermen el ser humano, básicamente cambiando en forma bastante dramática durante la adolescencia. Y la falta de respeto por este cambio de cronotipo se ve aquí en forma bastante vívida. El comienzo del día escolar contribuye a un déficit de sueño muy significativo entre los adolescentes. Los chicos duermen en Estados Unidos unos 550 minutos por día durante las vacaciones de verano, en agosto. En septiembre, cuando empiezan las clases, el fin de semana duermen más o menos lo mismo, pero los días de semana que tienen que ir al colegio, esos 550 minutos se vuelven 540, se vuelven 400, 410. Porque acumula un déficit de sueño de unas 2 horas por día. Y esto es grave, esto pasa durante la mañana, pero también hay falta de sueño en las horas vespertinas, cuando se van a dormir. Ahora los chicos están yendo a la cama con estos artefactos que emiten luz, que inhiben la melatonina, por lo que estamos acortando la noche tanto en el crepúsculo como en el amanecer, y lo que tendría que ser un sueño de 9 horas se convierte en 6 o a veces menos. Esto no es gratis, esto tiene un efecto, un impacto directo en la asequibilidad de los receptores de dopamina en el estriado, que sabemos que tiene un efecto directo en las conductas de riesgo. Y de hecho, si miramos las horas de sueño, el autorreporte en conductas de riesgo selectos, esto es en adolescentes, de una encuesta que se hace anualmente por las conductas de riesgo en adolescentes, en gente joven, vemos claramente que aquellos chicos que duermen menos de 8 horas en las barras azules tienen una incidencia significativamente mayor en fumar, prevalencia de uso de cigarrillos, de tabaco, ingesta de alcohol, uso de marihuana, actividad sexual, depresión clínica o ideación suicida. El mensaje final es siempre tener en cuenta esta interacción entre genes, desarrollo y entorno. Lamentablemente no tuve tiempo de hablar de los genes, pero es una historia muy interesante. Siempre hablamos nosotros los científicos, los médicos, de que la adicción corre en familias. Y me hubiera gustado tener la posibilidad de explicarles cómo explico yo este acoplamiento, cuál es el impacto genético en el riesgo interindividual, el diferencial, la diferencia interindividual en riesgo. Y quiero dejarlo con este mensaje, que pensar cuando hablamos no solamente en adicciones, sino también en cualquier enfermedad psiquiátrica, que el cerebro es un producto de la evolución. Como cualquier producto puede fallar por errores de diseño, por errores de manufacturación y por condiciones extremas. Diseño, como vieron antes, como les conté, en este contexto se gatillan o se explican con la discordancia evolutiva. Los errores de manufacturación tienen que ver con los errores de desarrollo, y las condiciones extremas son los eventos abrumadores del cerebro. ¿Cómo cambiamos estos factores de riesgo para que el cerebro no falle? ¿Cómo protegemos para que el cerebro pueda conseguir o tener mayor posibilidad de conseguir su máximo potencial? Yo diría que tenemos que pensar más inteligentemente en cómo diseñamos nuestros entornos para minimizar esa discordancia evolutiva. Tenemos que proteger con más seriedad y compromiso y ciencia, basados en la ciencia, a los jóvenes. Tenemos que respetar ese proceso tan crítico de desarrollo social. Y tenemos que entender que somos robustos, pero también frágiles, y educarnos y aprovechar nuestras fortalezas, así como respetar nuestras limitaciones.